Bien, vamos a conocer el Dagesh y sus reglas. Tenemos que tener en cuenta algo sobre el Dagesh. Tenemos un Dagesh Lene y tenemos un Dagesh Forte. Hace un ratito estábamos hablando, les comentaba en el ejemplo, ¿no?, del Dagesh Forte. Bueno, ya vamos a conocer cuáles son las reglas. Pero ¿qué es el Dagesh? El Dagesh en sí es un puntito dentro de una consonante. Y este puede ser fuerte o puede ser suave. Así que vamos a conocer esas reglas. Y vamos a comenzar por el Dagesh Lene. Lene significa eso, suave, puede significar eh, leve también en algunos casos. Así que vemos los ejemplos del Dagesh Lene, pero vamos a explicar esto, ¿no? Que es el Dagesh Lene. El Dagesh Lene, como les comenté, es un puntito dentro de las consonantes. Y siempre se dan los casos como por ejemplo de las Begat Kefat, como lo pueden observar en este momento. Todas las Begat Kefats habíamos aprendido que tenían un puntito. Y cuando tenían ese puntito eran oclusivas y cuando no lo tenían eran fricativas. O sea, unas eran fuertes, otras suaves. Y también habíamos aprendido que estas Begat Kefat siempre ocurren al principio de una palabra, pero nunca en medio o al final. Entonces, acá por ejemplo, lean ustedes, el que es más o menos recuerde las vocales, ahí dice Dagesh Kal. Así que el Dagesh Lene, que es suave, siempre aparece en Begat Kefats. Veamos los ejemplos, vamos a pasar a los ejemplos. Y de paso las reglas, ¿no?, del Dagesh Lene, conozcamos. El Dagesh Lene se rige por por tres reglas. Veamos la primera. ¿Cuál es la primera regla del Dagesh Lene? En palabras independientes que inician con una Begat Kefats, va a ser un Dagesh Lene. Por ejemplo, a su derecha. ¿Qué dice ahí? Ahí dice Gan. Tenemos una Begat Kefat Gimel. Debajo, bueno, un Pataj y una Nun Sofit. Gan. Eso es un Dagesh Len, porque está dentro de una Begat Kefat. Y en este caso, en una palabra independiente. Luego que tenemos el segundo ejemplo es Baal. Baal. Nuevamente nos encontramos ante una Begat Kefat y aparece siempre al principio. En los dos ejemplos está al principio en palabras independientes. Espero que sea claro, ¿no? Solo en Begat Kefat. Vamos a la siguiente regla. La siguiente regla que nos dice que inmediatamente después de un Sheva quiescente, o sea, mudo, un Sheva que no suena, se coloca el Dagesh si la letra que sigue es una Begat Kefat. Entonces, si tenemos un Sheva en una consonante, sea cual fuere, eso también significa que puede estar, como en este caso, ¿no? La Gimel es una Begat Kefat. Si tenemos un Sheva y la que le sigue es una de las Begat Kefats, entonces a esa Begat Kefat se le va a añadir el Dagesh Lene. Como en la palabra Migdal, Migdal. O como en la palabra en este caso, Mispar. ¿Qué tenemos ahí? Luego del Sheva, debajo de la Sin, de la Samech, ¿qué tenemos? Una P. Por lo tanto, va el Dagesh Lene. Pasemos a la última regla. La tercera regla del Dagesh Lene. ¿Qué tenemos acá? Muy, muy, muy importante a la hora de la lectura, ¿no? No lo van a apreciar en todos los casos, pero es algo fundamental que tienen que tener en cuenta. Esta regla nos dice que cuando una palabra inicia con una Begat Kefat, pero está precedida de una guía de lectura, sea en otra palabra, ¿no?, anterior, no se le marcará el Dagesh Lene a la primera letra. Quiero que observemos el ejemplo. En la primera que tienen ustedes a su derecha, dice Bené. Y luego dice David. David comienza con una Begat Kefat.
y debería de tener un dagesh, pero ese dagesh no se lo pone, no hay que ponerlo, porque la palabra que le antecede, o sea, que le precede, que es bené, termina con una guía de lectura, con una que les he mostrado ahí arriba, pueden apreciarla, Aleph, He, Vav y Yod. Otro ejemplo, hacia su izquierda, en el primer ejemplo de arriba, leemos Adonai Gadol, y en ese Gadol tenemos el puntito en amarillo, color amarillo, que sería el Dagesh Lene. ¿Qué ocurre? Esa es una forma incorrecta de escribirlo. La forma correcta sería la que aparece debajo. Si termina en una de las guías de lectura, entonces la palabra que le sigue, cuando comienza con una Begat Kefat, no le tenemos que añadir el puntito. Esa es la regla. Bien, bien. Vamos a conocer ahora qué es el Dagesh Forte. Lo que habíamos estado viendo en el ejemplo anterior del Sheva, habíamos tenido una tet con un puntito. Así que veamos qué es eso, qué es un Dagesh Forte. El Dagesh Forte es cualquier puntito que se añada o se ponga en cualquier consonante, excepto, en este caso, en las Begat Kefat. Así que una de las cosas que ustedes tienen que anotar en esto es que un Dagesh Forte es aquel que siempre va a estar precedido por una vocal. Así es como lo van a reconocer ustedes. El Dagesh Forte es aquel puntito que siempre, un puntito que esté dentro de una consonante, que siempre esté precedido de una vocal. Veamos los ejemplos. Vamos a ver las reglas que rigen a este Dagesh, para que se vaya entendiendo. Bien, en estos ejemplos nosotros podemos notar dos reglas. La primera, ¿qué nos dice? Veamos lo que nos dice la primera regla. La primera regla nos dice lo siguiente. El Dagesh Forte es un punto que se coloca en cualquiera de las consonantes, menos en las guturales y tampoco en las Begat Kefat. Por ejemplo, ¿cuáles son las guturales? Esto para que lo anoten ustedes. Las guturales son Aleph, He, Het, Ain, Resh. Y eso se debe a que no pueden reduplicarse, porque como son guturales no pueden ser reduplicadas, es imposible. Pasemos a la siguiente regla, la última regla del Dagesh Forte. Recuerden, tomen nota porque estos puntos son importantes saber cómo funcionan. La segunda regla nos dice lo siguiente, que el Dagesh Forte duplica la consonante sobre la cual esté ubicada. Entonces, nosotros leemos ahí Hashemaim. Esa Shin está reduplicada. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo que pronunciarla o transliterarla fonéticamente, si la tengo que transliterar fonéticamente, escribo dos SH, o sea, dos Shin. Si la transliteración de la Shin es una SH, lo voy a escribir dos veces, repetidas veces, ¿no? Para que sea más claro, en el ejemplo de abajo nosotros tenemos Ha-Melech. Entonces, en este caso vamos a pronunciar lo siguiente. Ham, así, Ham-Melech. Tenemos dos M en la transliteración. Ham, una, Melech, dos. En el ejemplo de arriba voy a repetir para el que no le quedó claro, es Hash, así, Hash-Shamaim. Dos, como si fuesen dos Shin. Esa es la función del Dagesh Forte, reduplicar. Y va sobre cualquier consonante, menos en las Begat Kefat y menos en las guturales. Eso ha sido todo por hoy, clase. Espero que haya quedado muy claro, que los ejemplos, si los ponen en práctica, se darán cuenta de lo facilísimo que es. Y no solamente eso, si ustedes aprenden esto, el resto de lecciones que vienen van a ser muy fáciles. Esta y la anterior, la lección 1 y la 2,
Son las lecciones más difíciles de este curso. El resto son muy fáciles. Pero estas son las bases, recuerden. Si no tenemos buenas bases, el resto va a ser difícil. Saludos a todos y gracias por participar. Buenas noches.